para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, y el tema seguridad, sin duda, que ha copado la agenda informativa, obviamente después de los lamentables hechos, el suceso, ¿no es cierto?, que terminó con la vida de la sargento Olivares. Para conversar sobre estos temas, sobre planes de seguridad, sobre proyectos que están en trámite en la materia, vamos a conversar con el vicepresidente del Senado, el senador Francisco Huenchumilla. Muy buenos días, senador. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gusto de saludarla. Muy buenos días. Senador, cada vez que ocurre alguno de estos lamentables sucesos, el tema de seguridad y los proyectos de ley que están en el Congreso vuelven a ser motivo de conversación y de discusión. En esta oportunidad pareciera, ¿no es cierto?, que se han acelerado los planes para avanzar en algunas de estas leyes, pero son proyectos que vienen de hace tiempo. ¿Y cuáles son los principales problemas o dificultades? ¿Cuáles son las diferencias que han impedido que estos proyectos avancen? Claro, cada vez que ocurre un hecho tan terrible como el asesinato o el crimen de la sargento Olivares de Carabineros, que por supuesto rechazamos absolutamente, eso produce un efecto no solo en la ciudadanía, sino que también en los legisladores, porque nosotros somos en definitiva ciudadanos también que estamos insertos en lo que ocurre en la sociedad. Nos hacemos eco de eso, aunque en el Senado antes de eso nosotros habíamos acordado, al asumir la nueva mesa, de que estábamos disponibles para hacer una tramitación más rápida de los proyectos sobre seguridad. Pero aquí se dividen las aguas y hay proyectos que son del Ejecutivo y hay mociones parlamentarias. Y por lo tanto, normalmente, por la vía de las urgencias, el Ejecutivo tiene, digamos, la posibilidad de apurar sus proyectos, que son en definitiva proyectos mucho más de mayor estructura, que van a incidir en la organización del Estado respecto del combate a la delincuencia, como por ejemplo el proyecto de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que tenía muchísimos artículos y nos llevó una gran cantidad de tiempo, o el proyecto de ciberseguridad, por todo lo relacionado con el cibercrimen, o el proyecto de crimen organizado. 3 proyectos que ya están prácticamente despachados en el Senado. Uh-huh. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Conversábamos con Juanita más temprano respecto de ciertas declaraciones que finalmente se transforman en una suerte de mantras porque se repiten, pero no queda muy claro qué es lo que está detrás de esas afirmaciones, como por ejemplo el pedido constante desde la oposición de dotar de mayores herramientas a Carabineros, de dotar de mayores facultades a Carabineros, cuando incluso el propio general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ha dicho que por lo menos durante este periodo ha sido uno de los donde más se ha avanzado en esa materia a la hora de entregar recursos, infraestructura, modernizar en cierta forma lo que actualmente conocemos como la policía uniformada. Entonces surge la preocupación respecto de si detrás de esta demanda, ¿no?, de mayor facultades a Carabineros, no hay también una suerte de carta blanca que se puede entregar a una institución que actualmente está cuestionada por la forma en que procedió en un momento bien complejo de la historia de nuestro país y bastante reciente como fue el estallido social. Yo diría que hay 2 o 3 cosas ahí. La primera es el típico juego político de querer debilitar al que está en el poder para los efectos tener una oportunidad de recuperar ese poder. Es una cuestión política que se da aquí y en todas partes del mundo. Es la política, es la lucha por el poder. Entonces la oposición remarca aquellos puntos que estima que el oficialismo tiene ciertas debilidades. Eso es lo primero. Lo segundo es que la derecha, o gran parte de la derecha, piensa que el tema de la seguridad es un tema central, es lo primero, digamos. Y por lo tanto la fuerza es la solución para los problemas. La persecución penal es lo primero. El derecho penal es la única norma para combatir la delincuencia. Entonces hay una distinta visión de los que tienen normalmente la fuerza de centro izquierda, que creen que el combate, entre los cuales yo me cuento, el combate a la delincuencia no es solo una materia de derecho penal,
sino que hay políticas preventivas ampliamente conocidas en el mundo, sobre todo en Europa, y que por lo tanto el combate es multisistémico, con muchos, digamos, enfoques, entre los cuales está también el combate a la pobreza, las desigualdades, las injusticias de la sociedad, la falta de oportunidades para los jóvenes. Entonces no es solo la fuerza, es también otro conjunto de políticas públicas. Eso es lo que sucede en relación con este debate que se da periódicamente. Senador, usted acaba de mencionar justamente la forma de abordar el tema de la seguridad y pensando en sociedades que son sin duda más seguras y que no eliminan, y eso siempre es bueno dejarlo claro, ¿no? No existen sociedades donde no exista ninguna delincuencia, siempre existe algún grado. Así es. Pero son sociedades más seguras. Y usted ha hablado de la prevención, ¿no es cierto? Y del problema de la pobreza, podríamos hablar del tema de la educación, en fin, pero particularmente en lo que significa en la protección y el tratamiento y el cuidado y la integración de la infancia. ¿Y qué proyectos hay en estos momentos en el Congreso que aborden ese tema? Esos temas que usted acaba de mencionar, porque claro, seguimos con aumentar las penas, y le comentaba yo a Claudio recién, el delincuente que le disparó a la sargento Olivares, no sé si no le habría disparado si hubiera penas mayores. Ese delincuente lo más probable es que hubiera disparado igual. El tema no se soluciona por ese lado. Entonces, ¿qué otros proyectos hay respecto a lo otro? Hay muchos proyectos que se han tramitado, que hoy día son leyes, como por ejemplo todo lo que pasó con los menores. Esa ley fue iniciada durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y se tramitó completamente. Entonces está haciendo una nueva arquitectura respecto de la atención a los menores. Hay proyectos que han ido también en relación con los municipios, el incremento de los recursos. Hay proyectos como por ejemplo la reforma tributaria que incide en tener mayores recursos para resolver los temas de la pensión respecto a los adultos mayores, mejorar la salud. O sea, hay en el Congreso una batería de proyectos de todo tipo, pero lo mediático, lo que copa la agenda son cuando suceden este tipo de cosas y por lo tanto sale inmediatamente diciendo, mire, aquí lo que hay que hacer es endurecer las penas, fortalecer carabineros, cosa que el propio general director dijo que el gobierno le había dado. Y muchos creen que los problemas empezaron en marzo del año 2022. 4 años atrás tuvimos un gobierno de derecha, antes tuvimos un gobierno centro-izquierda, antes tuvo la derecha. Entonces hay mucho populismo en esto, porque aquí hay responsabilidad compartida de distintos gobiernos y el combate a la delincuencia no hay una varita mágica como para decir, mire, de manera voluntaria, yo creo que pensando con estas medidas se acaba. No, hay mucho populismo, a mi juicio, en muchos de estos debates. Uh-huh. Y en ese sentido, senador, porque efectivamente hemos visto cómo han aparecido figuras durante el último tiempo que a partir de esta legítima demanda ciudadana de mayor seguridad han aprovechado esta situación para emprender sus propias agendas, sus propias políticas que, bueno, estamos viendo si es que van a ser efectivas o no, como por ejemplo el derribar estas viviendas construidas de forma irregular que está pasando en la comuna de La Florida, pero hay una inquietud, hay una preocupación respecto de que este debate, esta discusión genere una figura cercana al populismo que pueda ganar terreno dentro de la población. Sabemos que cuando la ciudadanía pierde fe y confianza en las instituciones es cuando finalmente se produce este caldo de cultivo perfecto para que aparezcan este tipo de figuras. ¿Cómo hacer para evitar que esa situación se produzca? Porque ya hay una desafección muy importante entre la ciudadanía y sus autoridades y que con este tipo de situaciones se agranda un poco más. Yo creo que lo que está pendiente como una cosa de fondo en el Parlamento es la reforma a los policías, proyecto grande que está en este minuto en la Cámara de Diputados, y la reforma de los servicios de inteligencia, porque la importancia que tienen estos servicios de inteligencia en democracia es actuar preventivamente, porque la inteligencia es anticipación, porque cuando se comete el delito empieza a actuar el Ministerio Público. Pero para prevenir el delito desde el punto de vista de la policía es fundamental tener información previa, y eso lo hacen buenos servicios de inteligencia democráticos que recopilan antecedentes previos y evitan la ocurrencia de muchos
muchos crímenes y eventos criminógenos de parte del crimen organizado sobre todo. Y eso tenemos legislación que hemos estudiado nosotros en su momento, cuando vimos en el Senado el proyecto sobre servicios de inteligencia, como en España, como en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, etcétera. Creo que esos proyectos es fundamental, digamos, apurarlo. Ahora, en relación con algunos eventos que han hecho algunos alcaldes, o un alcalde en particular, evidentemente que eso no es investigación del delito, y haciendo uso de la ley de urbanismo y construcciones y de las facultades que tiene la Dirección de Obras Municipales, es posible, digamos, echar abajo ampliaciones o viviendas que no cumplen con esas normas. Pero es como buscarle las facultades municipales para crear un hecho político. Sobre esa materia es muy difícil poder evitar, digamos, que un alcalde use ese tipo de facultades, ampliando, digamos, un hecho a la población, como diciendo así se combate, digamos, la delincuencia. Y en el fondo eso no es así. Sí, efectivamente, hemos conversado acá, ¿no? Yo sepa, con derribar alguna ampliación en una población no se ha eliminado ninguna banda de crimen organizado ni banda de narcotraficantes. No han sido eliminadas ni han dejado de funcionar ninguna de ellas porque le sacaron el garage lo que habían construido en una casa en una población, sin duda, pero ¿a qué se refiere concretamente usted, senador, cuando menciona la ley de inteligencia, por ejemplo? ¿Qué cosas contiene ese proyecto de ley que podrían modificar y efectivamente abordar seriamente este tipo de problemas? Es que, mire, nosotros hasta el año, a ver, no me quiero equivocar, 2004, nunca tuvimos una ley de inteligencia en Chile. La primera ley en forma se hizo el año 2004, cuando se crea la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI. Antes habíamos tenido algunas cosas un poco más débiles, como la oficina y otras cosas del Ministerio del Interior, pero formalmente el año 2004. Pero la ANI, digamos, opera solamente en fuentes abiertas, no tiene facultades para anticiparse los hechos en fuentes cerradas, y si quiere hacer ese tipo de diligencia, tiene que recurrir a Carabineros y a la PDI. Entonces no tenemos en Chile un organismo potente que combata el narcotráfico, el crimen organizado, mediante una agencia de inteligencia que tenga las facultades operativas, financieras, presupuestarias, resguardo legal, dentro de la ley y dentro de la democracia, como tienen los países desarrollados democráticos, fundamentalmente me refiero yo a Europa. Entonces eso nos hace falta, tener ese organismo. Y entonces se trata de hacerle un cambio un poquito cosmético a esa ley del año 2004, y cosa que algunos en la discusión que tuvimos en este caso, yo no me acuerdo si fue en la ley, en la Comisión de Constitución o la de Seguridad, donde yo he transitado, yo soy partidario de una cosa un poquito más potente, llegar a un acuerdo sobre eso, porque hoy día el crimen organizado usa todas las herramientas, no solo de dinero, de lavado de activos, sino que también elementos tecnológicos, porque es una organización para cometer delitos, no es un delincuente suelto común y corriente. Entonces, bueno, eso hay ejemplos muy paradigmáticos, sobre todo en España, legislación que hemos seguido de cerca al respecto. Creo que Chile tiene que ponerse al día en un organismo de esa naturaleza para hablar en serio contra el crimen organizado. Uh-huh. Estamos conversando con el vicepresidente del Senado, militante de la democracia cristiana, Francisco Huenchumilla, a propósito de esta semana en la cual el Congreso estará revisando una serie de proyectos relativos a la agenda de seguridad. Senador, ha habido mucho debate durante estas jornadas a propósito de lo que ocurrió en Quilpué respecto de un proyecto en específico, que es esta ley Retamal, este proyecto de ley que desde la oposición
han puesto mucho énfasis en sacar adelante y que desde el oficialismo se ve con cierto cuidado, tomando en cuenta las atribuciones y las sanciones que, por ejemplo, podrían llevar contra quienes atenten en contra de la policía uniformada y cómo eso se puede interpretar a futuro una vez que entre en vigencia, si es que lo hace la ley. ¿Cómo ve usted ese debate? ¿Es un proyecto de ley que lo convence? ¿Cómo lo ha visto? Bueno, yo estoy viendo ese proyecto un poquito a la distancia porque no lo hemos visto en el Senado, eso está en la Cámara de Diputados, entiendo que están en la comisión y ahora mañana parece que lo van a ver en la sala. Entiendo que se refiere a modificar las normas sobre la legítima defensa, eso es lo que me he impuesto, así un poco a la distancia del estudio directo del proyecto. Y claro, la legítima defensa es un concepto antiguo en el Código Penal y por lo tanto tiene mucha jurisprudencia y mucha doctrina académica sobre los alcances de lo que significa la legítima defensa. Además, el Carabineros y la PDI tienen normas al respecto en el Código de Justicia Militar, que se aplican a todas las Fuerzas Armadas y específicamente a Carabineros y PDI, un artículo específico sobre la legítima defensa. Ahora, todas las cosas pueden perfeccionarse, por supuesto, pero quisiéramos ver, con el proyecto en la mano, cosa que no hemos hecho, en qué consiste exactamente la filosofía de este proyecto que está en la Cámara de Diputados. Lo vamos a ver con detenimiento este jueves cuando lo tengamos ahí, en definitiva, lo que salga aprobado por la Cámara de Diputados. Pero la legítima defensa es una institución penal de larga data, que tiene sus contornos, que tiene jurisprudencia, entonces no es llegar de la noche a la mañana simplemente tirarlo, porque de lo que se trata es que Carabinero tenga las herramientas legales y las facultades, pero Carabinero es una institución profesional que tiene el Estado para el combate de la delincuencia y le entrega las armas, y le entrega el apoyo, los aspectos logísticos, y también tiene que tener reglas internas del uso de la fuerza. Entonces no se trata de simplemente quitarle algunos elementos como la racionalidad, la proporcionalidad, para que simplemente sea, digamos, sea una especie de lejano oeste, donde actúa la pistola más rápida. Yo creo que hemos avanzado mucho en constituir una democracia que permita un Estado de Derecho, respeto a las personas y persecución a los delincuentes. Cuadrar esa caja no es sencillo, pero de eso se trata, digamos, el debate legislativo que tenemos que tener. Así que vamos a examinar con detención los alcances de ese proyecto. En efecto. Senador Francisco Guanchumilla, vicepresidente del Senado, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero ya conversaremos cuando le llegue al Senado este proyecto de ley. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, senador. Ahí estaba el senador Francisco Guanchumilla conversando con nosotros. Juanita, adelantando un poco también lo que se viene para esta semana en el Congreso Nacional. Va a haber mucha actividad en torno a este tema, así que seguramente vamos a seguir abordándolo dentro de los próximos días. Efectivamente, y vamos a ver si se legisla desde la razón o desde la emoción. Ojalá fuera lo primero. Así es, eso es lo que uno espera. 8 de la mañana en punto, prácticamente tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros, en breve llega nuestro director Patricio López para continuar con esta primera edición y por supuesto